143. Infecciones estreptocócicas. La microflora humana normal que coloniza las vías respiratorias, digestivas y genitourinarias se compone de muchas variedades de estreptococos. Algunas de estas especies suponen causas importantes de enfermedad para las personas. El estreptococo del grupo A, Streptococcus pyogenes, es el microorganismo causal de la faringitis estreptocócica, una de las infecciones bacterianas más frecuentes de los niños en edad escolar, y de dos síndromes posinfecciosos: fiebre reumática aguda y glomerulonefritis post-streptocócica. El streptococo del grupo B, o Streptococcus agalactiae, es la principal causa de septicemia y meningitis bacterianas de los recién nacidos, y una de las más importantes de endometritis y fiebre de las parturientas. Los Streptococcus viridans son los causantes más comunes de endocarditis bacteriana. Los enterococos, que tienen una morfología similar a la de los estreptococos, se consideran un género independiente con base en los estudios de homología del ácido desoxirribonucleico. Por tanto, las especies que antes se denominaban Streptococcus faecalis y Streptococcus faecium ahora se llaman Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium, respectivamente. Los enterococos se describen en el capítulo 144. Los estreptococos son bacterias gram-positivas esféricas u ovoideas que, de modo característico, forman cadenas cuando crecen en medios líquidos. La mayor parte de los estreptococos que causa infecciones humanas son anaerobios facultativos, aunque se conocen algunos anaerobios estrictos. Los estreptococos son patógenos de cultivo muy exigente, que precisan medios enriquecidos para crecer en el laboratorio. Los médicos y microbiólogos clínicos suelen identificarlos según cualquiera de los diversos sistemas de clasificación, como el perfil de hemólisis, el grupo de Lancefield, el nombre de la especie o un nombre común o trivial. Muchos de los estreptococos asociados a infecciones del ser humano producen una zona de hemólisis completa, beta, alrededor de la colonia bacteriana cuando se cultiva en agar con sangre. Los estreptococos beta hemolíticos que forman colonias grandes, mayor o igual a 0,5 milímetros, en agar sangre se clasifican según el sistema de Lancefield, una ordenación serológica basada en la reacción de antisueros específicos con antígenos hidrocarbonados de la pared celular bacteriana. Salvo raras excepciones, todos los microorganismos encuadrados en los grupos A, B, C y G de Lancefield son beta hemolíticos, y cada uno se vincula con patrones característicos de infección humana. Otros estreptococos originan una zona de hemólisis parcial, alfa, que a menudo confiere una tonalidad verdosa al agar. La identificación posterior de estos estreptococos alfa hemolíticos se basa en las pruebas bioquímicas. Se conocen, entre otros, Streptococcus pneumoniae, capítulo 141, causa importante de neumonía, meningitis y otras infecciones, y diversas especies de Streptococos denominadas en conjunto Streptococcus viridans, que forman parte de la microflora bucal normal y constituyen importantes microorganismos causales de la endocarditis bacteriana subaguda. Por último, hay algunos Streptococos que no producen hemólisis. Este modelo se denomina a veces hemólisis gamma. Entre los estreptococos clasificados serológicamente dentro del grupo D, los enterococos se consideran un género independiente, capítulo 144. La clasificación de los principales grupos de estreptococos que causan infecciones en el ser humano se resume en el cuadro 143, 1. Estreptococos del grupo A. El grupo A de Lancefield consta de una sola especie de Streptococcus pyogenes. Como indica su nombre, este microorganismo se vincula con diversas infecciones supurativas. Además, los estreptococos del grupo A pueden desencadenar los síndromes posinfecciosos de la fiebre reumática aguda, asociada en forma exclusiva a la infección por Streptococcus pyogenes. Capítulo 352, y la glomerulonefritis post-streptocócica, capítulo 308. En todo el mundo, las infecciones por estreptococos del grupo A y sus secuelas posinfecciosas, en especial fiebre reumática aguda y cardiopatía reumática, contribuyen a unos 500.000 decesos por año. Si bien los datos son incompletos, se considera que las frecuencias de todas las formas de infección por estreptococos del grupo A
y de cardiopatía reumática son 10 veces más altas en países de escasos recursos que en los países desarrollados, figura 143, 1. Patogenia. Los estreptococos del grupo A elaboran distintos componentes de la superficie celular y productos extracelulares importantes tanto para la patogenia de la infección como para la respuesta inmunitaria del ser humano. La pared celular contiene un antígeno polisacarídico que se libera si se trata el microorganismo con ácido. La reacción de estos extractos ácidos con el antisuero específico del grupo A constituye la base para la clasificación definitiva de una cepa estreptocócica como Streptococcus pyogenes. La principal proteína de superficie de los estreptococos del grupo A es la proteína M, que es la base para la serotipificación de las cepas con antisueros específicos. Las moléculas de la proteína M son estructuras fibrilares ancladas en la pared celular del microorganismo que se proyectan en forma de pelo hacia el exterior de la superficie celular. La secuencia aminoácida del extremo distal o aminoterminal de la molécula de la proteína M es bastante cambiante y explica la variación antigénica de los distintos tipos de proteína M, en tanto las regiones más proximales están relativamente conservadas. Se ha creado una nueva técnica para asignar el tipo M a las cepas estreptocócicas del grupo A, que se basa en la reacción en cadena de la polimerasa para amplificar la región variable del gen de la proteína M. El análisis secuencial del ácido desoxirribonucleico del segmento génico amplificado se puede comparar con una base amplia de datos, creada en los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, para la asignación del tipo M. El uso de la escritura M ha aumentado el número de tipos de M identificados a más de 200. Con este método se evita la necesidad de tipificar los sueros, técnica disponible solo en algunos laboratorios de referencia. La presencia de proteína M en una cepa estreptocócica del grupo A guarda relación con su capacidad para resistir la destrucción fagocítica en la sangre humana fresca. Parece que este fenómeno obedece, por lo menos en parte, a la unión del fibrinógeno plasmático a las moléculas de proteína M sobre la superficie estreptocócica, que dificulta la activación y el depósito de fragmentos opsónicos del complemento en la célula bacteriana. Esta resistencia a la fagocitosis se supera con anticuerpos específicos de la proteína M, por lo que las personas que portan anticuerpos contra un tipo determinado de proteína M, debido a una infección previa quedan protegidos frente a las infecciones posteriores por microorganismos del mismo tipo M, pero no de otros tipos. Los estreptococos del grupo A también elaboran, en diversos grados, una cápsula de polisacárido compuesta de ácido hialurónico. Si bien la mayoría de las cepas clínicas de estreptococos del grupo A producen una cápsula de ácido hialurónico, las cepas de M tipo 4 o 22 carecen de cápsula, al igual que algunas cepas de M tipo 89. El hecho de que las cepas acapsulares se relacionen con faringitis e infección invasora implica que la cápsula no es esencial para la virulencia. La producción de grandes cantidades de cápsulas de ácido hialurónico por la acción de determinadas cepas confiere un aspecto mucoide característico a las colonias bacterianas. El polisacárido capsular también interviene en la protección de los microorganismos y evita su ingestión y destrucción fagocíticas. A diferencia de lo que sucede con la proteína M, la cápsula del ácido hialurónico es un inmunógeno débil, y los anticuerpos antihialuronato no son importantes para la inmunidad protectora. Es probable que este hecho obedezca a la estructura idéntica del ácido hialurónico de los estreptococos y del de los tejidos conjuntivos de los mamíferos. El polisacárido capsular también toma parte en la colonización de la faringe por los estreptococos del grupo A. Al unirse a CD44, una proteína de unión al ácido hialurónico que se expresa en las células epiteliales de la faringe del humano, los estreptococos del grupo A producen un amplio número de productos extracelulares esenciales para la toxicidad local y general, y para la propagación de la infección en los tejidos. Estos productos comprenden las streptolicinas SIO, toxinas que lesionan las membranas celulares y explican la hemólisis producida por los microorganismos. La streptocinasa, las desoxirribonucleasas, la proteasa y las exotoxinas pirógenas A, B y C. Estas últimas, denominadas antes toxinas eritrógenas, ocasionan el exantema de la escarlatina.
Desde mediados de 1980, las cepas pirógenas y productoras de exotoxina de los estreptococos del grupo A se han relacionado con infecciones invasoras de una gravedad inusitada, como fascitis necrosante y un síndrome general denominado síndrome de choque tóxico estreptocócico. Hay diversos productos extracelulares que estimulan respuestas específicas de los anticuerpos de gran utilidad para el serodiagnóstico de las infecciones estreptocócicas recientes. Las pruebas de anticuerpos para streptolicina O y desoxirribonucleasa B se emplean ante todo para detectar una infección estreptocócica previa cuando se sospecha de fiebre reumática aguda o glomerulonefritis postestreptocócica. Manifestaciones clínicas. Faringitis. Aunque afecta a pacientes de todas las edades, la faringitis por estreptococos del grupo A es una de las infecciones bacterianas infantiles más comunes y compone 20 a 40% de los casos de faringitis exudativa en niños, aunque es rara antes de los 3 años. Entre los más pequeños, la infección estreptocócica se manifiesta por un síndrome de fiebre, malestar general y linfadenopatía sin faringitis exudativa. La infección se contrae por el contacto con una persona que porte el microorganismo. Las gotitas respiratorias constituyen el mecanismo habitual de diseminación, aunque también se han descrito otras vías, como los brotes propagados en los alimentos. El periodo de incubación dura 1 a 4 días. Los síntomas comprenden dolor de faringe, fiebre y escalofríos, malestar general y, en ocasiones, molestias abdominales y vómito, ante todo en los niños. Tanto los síntomas como los signos son variables y oscilan entre una molestia leve de la faringe acompañada de signos físicos mínimos, hasta fiebre alta y dolor intenso de faringe asociados a eritema y tumefacción de la mucosa faríngea y la presencia de exudado purulento en la pared posterior de la faringe y los pilares amigdalinas. Cuando la faringitis es exudativa se detectan también adenopatías cervicales, dolorosas con la palpación. El diagnóstico diferencial de la faringitis estreptocócica comprende otras muchas causas bacterianas y virales de faringitis, cuadro 143, 2. No parece probable que obedezca a una infección estreptocócica cuando hay síntomas y signos que indiquen una infección viral, conjuntivitis, rinitis alérgica, tos, ronquera o lesiones ulcerosas leves de la mucosa bucal o faríngea. Debido a la variedad de presentaciones clínicas de la faringitis estreptocócica y al amplio número de microorganismos que pueden producir un cuadro clínico idéntico, el diagnóstico basado tan solo en pruebas clínicas no resulta fiable. El cultivo faríngeo aún constituye el método de diagnóstico fundamental. El cultivo de una muestra faríngea extraída de manera correcta, frotando en forma enérgica ambos pilares amigdalinas con una torunda estéril, y procesada en forma adecuada, es el método más sensible y específico disponible para establecer un diagnóstico definitivo. Los equipos de diagnóstico rápido que emplean la aglutinación con látex o el enzimo inmunoanálisis de las muestras del exudado complementan el cultivo. Si bien las cifras precisas relativas a la sensibilidad y especificidad varían en los distintos estudios, los equipos de diagnóstico rápido suelen tener una especificidad mayor de 95%. Por eso, un resultado positivo permite establecer de manera fiable el diagnóstico definitivo y no resulta necesario efectuar un cultivo faríngeo. No obstante, en vista de que las pruebas de diagnóstico rápido son menos sensibles que el cultivo faríngeo, sensibilidad relativa entre 55 a 90% según los estudios comparativos, los resultados negativos deben confirmarse con un cultivo faríngeo. Tratamiento. Faringitis por estreptococos del grupo A. Si la faringitis estreptocócica no complicada sigue su curso, los síntomas remiten en 3 a 5 días. El tratamiento apenas acorta la evolución y se administra ante todo para evitar las complicaciones supurativas y la fiebre reumática aguda. Para prevenir fiebre reumática aguda, hay que erradicar el microorganismo de la faringe y no solo resolver los síntomas, y se necesita farmacoterapia con penicilina durante 10 días, cuadro 143, 3. En caso de alergia a la penicilina, siempre y cuando la naturaleza de la alergia no sea una reacción de hipersensibilidad inmediata, anafilaxia urticaria, o alguna otra manifestación con potencial letal, por ejemplo, eritema grave y fiebre, se utiliza una cefalosporina de primera generación como cefalexina o cefadroxilo.
Otras posibilidades son eritromicina y acitromicina. Esta última es más costosa, pero su tolerabilidad gastrointestinal es mejor, se administra una sola vez al día y basta con un régimen terapéutico de 5 días. En las cepas clínicas de varios países, como España, Italia, Finlandia, Japón y Corea, se observa resistencia a la eritromicina y otros macrólidos. Quizá este fenómeno es resultado del uso indiscriminado de tal clase de antimicrobianos. En las regiones donde la tasa de resistencia es mayor de 5 a 10% se deben evitar los macrólidos, a menos que se conozcan los resultados de la prueba de sensibilidad. Ya no se recomienda de manera sistemática practicar un cultivo de seguimiento después del tratamiento, aunque está justificado en algunos casos, como en los pacientes o familias con infecciones estreptocócicas frecuentes o en las situaciones con riesgo alto de fiebre reumática aguda, por ejemplo, cuando se han descrito casos extrahospitalarios recientes de fiebre reumática aguda. Complicaciones. Las complicaciones supurativas de la faringitis estreptocócica son poco frecuentes desde que se extendió el uso de los antibióticos para tratar la mayor parte de los casos sintomáticos. Las complicaciones obedecen a la diseminación de la infección de la mucosa faringe a los tejidos más profundos por la extensión directa o por vía hematógena o linfática. Comprenden linfadenitis cervical, absceso periamigdalino o retrofaríngeo, sinusitis, otitis media, meningitis, bacteriemia, endocarditis y neumonía. Se deben descartar complicaciones locales, como formación de abscesos en el espacio periamigdalino o parafaríngeo, en pacientes con síntomas excepcionalmente graves, prolongados o con dolor local aunado a fiebre alta y postración. Dos complicaciones no supurativas son fiebre reumática aguda, capítulo 351, y glomerulonefritis postestreptocócica, capítulo 308, que se consideran resultado de las respuestas inmunitarias a la infección estreptocócica. Se ha demostrado que el tratamiento de la faringitis estreptocócica con penicilina reduce la probabilidad de fiebre reumática aguda, pero no de glomerulonefritis postestreptocócica. Fracaso de la antibioticoterapia y estado de portador asintomático. En los cultivos de seguimiento se ha comprobado que hasta 20% de los habitantes de determinadas poblaciones presenta colonización faríngea asintomática por estreptococos del grupo A. No se ha publicado ninguna guía definitiva sobre el tratamiento de estos portadores asintomáticos o de las personas asintomáticas que vuelven a obtener un cultivo faríngeo positivo tras recibir un ciclo completo de tratamiento de la faringitis sintomática. Una estrategia razonable consiste en administrar un solo ciclo de 10 días de penicilina para tratar la faringitis sintomática y, si persisten los cultivos positivos, no aplicar ningún otro tratamiento, salvo que reaparezcan los síntomas. Según los estudios sobre la evolución natural de la condición de portador y de la infección estreptocócica, el riesgo de llegar a sufrir fiebre reumática aguda y transmitir la infección a otras personas es mucho menor entre los portadores asintomáticos que entre los pacientes con faringitis sintomática. Por consiguiente, casi nunca está justificado recurrir a medidas demasiado enérgicas para erradicar el estado de portador, salvo si el portador asintomático supone una fuente de infección para los demás. Los brotes de infección transmitida por los alimentos y de infección puerperal hospitalaria se han atribuido a portadores asintomáticos que quizá alberguen los microorganismos en faringe, vagina, ano o piel. Tratamiento. Colonización faríngea asintomática con estreptococos del grupo A. Cuando un portador transmite la infección a otros, debe buscarse erradicar su estado de portador. Hay pocos datos sobre cuál es el mejor esquema para eliminar estreptococos del grupo A, después que el tratamiento con penicilina sola no ha resultado eficaz. Los regímenes informados para tener una eficacia mayor a la de la penicilina sola para la erradicación del estado de portador incluyen 1. Una cefalosporina de primera generación, como cefalexina, 30 mg por kilo, 500 mg máximo, 2 veces al día durante 10 días, o 2. Clindamicina oral, 7 mg por kilo, 300 mg máximo, 3 veces al día por 10 días. Un ciclo de 10 días de vancomicina oral, 250 mg 4 veces al día, y rifampicina, 600 mg 2 veces al día, ha erradicado la colonización rectal. Escarlatina.
La escarlatina es una infección estreptocócica, a menudo una faringitis, acompañada de un exantema característico, figura 143, 2. El exantema aparece por los efectos de una de las diversas toxinas denominadas exotoxinas pirógenas estreptocócicas, que antes recibían el nombre de toxinas eritrógenas o de la escarlatina. Antes se creía que la escarlatina reflejaba la infección de una persona que carecía de inmunidad específica por una cepa de estreptococos del grupo A, productora de toxinas. La sensibilidad a la escarlatina guardaba relación con los resultados de la prueba de Dick. Una pequeña cantidad de toxina eritrógena inyectada por vía intradérmica producía eritema local en las personas sensibles y no provocaba ninguna reacción en las que tenían inmunidad específica. Sin embargo, según los estudios posteriores, la aparición de escarlatina refleja una reacción de hipersensibilidad tras una exposición previa a la toxina. Por razones poco claras, la escarlatina se ha vuelto menos frecuente en los últimos años, aunque recién se han generado grandes brotes en China y Reino Unido. Los síntomas de la escarlatina son los mismos que los de la faringitis sola. El exantema casi siempre aparece el primero o segundo día de la enfermedad en la parte superior del tronco y se extiende hasta las extremidades, aunque respeta las palmas de las manos y las plantas de los pies. El exantema está formado por pápulas minúsculas que confieren a la piel un tacto característico de papel de lija. Los signos asociados consisten en palidez peribucal, lengua en frambuesa, aumento de tamaño de las papilas en una lengua cubierta que más tarde se descarna, y acentuación del exantema en los pliegues cutáneos, líneas de Pastia. El exantema remite en 6 a 9 días, y poco después las palmas de las manos y las plantas de los pies se descaman. El diagnóstico diferencial de la escarlatina comprende otras causas de fiebre y exantema generalizado, como sarampión y otros exantemas virales, enfermedad de Kawasaki, síndrome de shock tóxico y reacciones alérgicas generales, por ejemplo, erupciones por fármacos. Infecciones de la piel y tejidos blandos. Los estreptococos del grupo A, y en ocasiones otras especies estreptocócicas, provocan distintas infecciones que afectan la piel, tejidos blandos, músculos y fascias. Diversos síndromes clínicos que se reconocen por los tejidos afectados ofrecen una clasificación útil de las infecciones cutáneas y de los tejidos blandos, pero no todos los casos caben con exactitud en una sola categoría. Se recomienda utilizar los síndromes clásicos como guías generales a la hora de pronosticar el grado de afectación hística de un paciente concreto, la posible evolución clínica y las probabilidades de tener que practicar una intervención quirúrgica o de aplicar medidas intensivas. Impétigo, piodermia. El impétigo es una infección superficial de la piel causada principalmente por estreptococos del grupo A. Y, en ocasiones, por otros estreptococos o por Staphylococcus aureus. El impétigo afecta ante todo a los niños pequeños, suele producirse durante los meses cálidos y es más común en los países semitropicales o tropicales que en las regiones más frías. La infección es más frecuente en los niños que viven en ambientes insalubres. En los estudios prospectivos se ha comprobado que la colonización de la piel intacta por los estreptococos del grupo A precede a la infección clínica. Un traumatismo leve, como un arañazo o la picadura de un insecto, basta para inocular los microorganismos en la piel. Por consiguiente, la mejor forma de evitar el impétigo consiste en mantener una higiene adecuada. Las zonas que suelen resultar afectadas son la cara, en particular alrededor de la nariz y de la boca, y las extremidades inferiores, aunque también se detectan lesiones en otras partes del cuerpo. Cada lesión comienza como un grupo de pápulas rojas que pronto se convierten en vesículas y pústulas que se rompen y se funden formando las características costras con forma de panal, figura 143, 3. En general, las lesiones son indoloras y los pacientes no parecen enfermos. La fiebre no es una de las características del impétigo y, si aparece, indica que la infección se ha extendido a los tejidos profundos o que hay otro diagnóstico. La presentación clásica del impétigo plantea pocas dificultades diagnósticas. En los cultivos de las lesiones impetiginosas se obtienen a menudo Staphylococcus aureus y estreptococos del grupo A. En casi todos los casos, al principio se aíslan estreptococos y después aparecen estafilococos, al parecer como microflora colonizadora secundaria.
Antes, la penicilina casi siempre resultaba eficaz contra estas infecciones, sin embargo, la frecuencia cada vez mayor de fracasos del tratamiento con este fármaco indica que las cepas de Staphylococcus aureus se han convertido en una causa más destacada de impétigo. El impétigo ampolloso provocado por Staphylococcus aureus se distingue de las infecciones estreptocócicas típicas por la presencia de lesiones ampollosas más extensas que se rompen y originan costras similares al papel en vez de las gruesas costras de color ámbar características del impétigo estreptocócico. Otras lesiones cutáneas que llegan a confundirse con el impétigo comprenden las de tipo herpético, tanto el herpes simple bucolabial, como la varicela o el herpes zóster. En general, las lesiones herpéticas se distinguen por la presencia de vesículas agrupadas más diferenciadas y por los resultados positivos de la prueba de Xank. En los casos más difíciles se detectan estreptococos del grupo A. En los cultivos del líquido vesicular, cuando se trata de impétigo, y virus del herpes y la infección es herpética. Tratamiento. Impétigo estreptocócico. El tratamiento del impétigo estreptocócico es el mismo que el de la faringitis estreptocócica. Si se tiene en cuenta que Staphylococcus aureus se ha convertido en una causa relativamente frecuente de impétigo, los regímenes empíricos deben cubrir la acción de los estreptococos y de Staphylococcus aureus. Por ejemplo, se puede administrar dicloxacilina o cefalexina en dosis de 250 mg 4 veces al día durante 10 días. También resulta eficaz la pomada de mutirosina por vía tópica. El cultivo está indicado para descartar la posibilidad de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, sobre todo cuando la respuesta al tratamiento empírico es insatisfactoria. La fiebre reumática aguda no constituye una secuela de las infecciones cutáneas estreptocócicas, aunque en ocasiones aparece glomerulonefritis postestreptocócica tras una infección cutánea o faríngea. Se desconoce la razón de esta diferencia, aunque una hipótesis propone que la respuesta inmunitaria necesaria para la aparición de fiebre reumática aguda tiene lugar solo tras la infección de la mucosa faríngea. Asimismo, los tipos de proteína M, vinculados con las cepas de los estreptococos del grupo A, que provocan faringitis difieren por lo general de los que se asocian a las lesiones cutáneas. Así pues, las cepas que ocasionan faringitis pueden resultar reumatógenas, pero no las cepas relacionadas con las infecciones cutáneas. Celulitis. La inoculación de microorganismos en la piel ocasiona una infección de la piel y los tejidos subcutáneos, llamada también celulitis. La vía de acceso, que a menudo no es evidente, puede ser una herida traumática o quirúrgica, la picadura de un insecto o cualquier otra herida cutánea. Una de las formas de la celulitis estreptocócica, la erisipela, se caracteriza por la tonalidad roja oscura de la piel afectada, que forma una meseta muy bien delimitada por la piel normal circundante, figura 143, 4. La lesión es cálida al tacto, a veces resulta dolorosa con la palpación y presenta un aspecto brillante y tumefacto. La piel tiene una textura de piel de naranja que se atribuye a la afectación de los vasos linfáticos superficiales. A veces se forman vesículas o ampollas superficiales, en general 2 o 3 días después. Lo habitual es que la lesión aparezca en algunas horas y se vincula con fiebre y escalofríos. La erisipela suele afectar a determinadas regiones. La zona malar del rostro, se extiende sobre el puente de la nariz, a la región malar contralateral, y las extremidades inferiores. Después del primer episodio, son frecuentes las recidivas en el mismo sitio, a veces varios años después. Los casos clásicos de erisipela, caracterizados por los rasgos anteriores, obedecen casi siempre a los estreptococos beta hemolíticos, a menudo del grupo A, y, en ocasiones, del grupo C o G. Sin embargo, el aspecto de la celulitis estreptocócica por lo general no es lo bastante distintivo como para permitir un diagnóstico específico basado en las pruebas clínicas. El área anatómica en ocasiones no es típica de la erisipela, la lesión tiene un color menos intenso de lo habitual y se funde con la piel circundante y el paciente no luce muy enfermo. En estos casos, es prudente ampliar el espectro de los antimicrobianos empíricos e incluir algunos que actúen sobre patógenos, en especial Staphylococcus aureus, que puedan provocar celulitis. Se debe sospechar una infección estafilocócica si la celulitis rodea una herida o una úlcera.
La celulitis estreptocócica aparece en las regiones que han sufrido una alteración del drenaje linfático normal. Lugares afectados por un episodio previo de celulitis, el brazo homolateral a una mastectomía y a la disección del ganglio linfático axilar, una extremidad inferior que haya sufrido trombosis venosa profunda o linfedema crónico o después de la extracción de la vena safena para una derivación aortocoronaria. El microorganismo puede penetrar por una rotura de la barrera dérmica situada a cierta distancia del sitio en el que aparecerá la celulitis clínica. Por ejemplo, algunos pacientes con episodios recidivantes de celulitis de las piernas secundaria a la extracción de la vena safena solo dejarán de sufrir recurrencias si se trata la tiña del pie homolateral a la extremidad afectada, es decir, las fisuras cutáneas por las que hayan accedido los estreptococos que produjeron la infección en una localización más proximal a la lesión previa. La celulitis estreptocócica llega a afectar heridas quirúrgicas recientes. Los estreptococos del grupo A figuran entre los pocos patógenos bacterianos que pueden producir signos de infección y celulitis circundante de una herida en las 24 horas posteriores a la intervención. Estas infecciones de heridas suelen incluir un exudado leve y se propagan con rapidez, en forma de celulitis de la piel y los tejidos subcutáneos o como una infección de los tejidos más profundos, véase más adelante. La infección de una herida o la celulitis circunscrita provocada por estreptococos también puede asociarse a linfangitis, que se manifiesta por la presencia de estrías rojas que se extienden en sentido proximal por los vasos linfáticos superficiales desde el foco infeccioso. Tratamiento: celulitis estreptocócica. Véanse el cuadro 143.3 y el capítulo 124. Infecciones profundas de tejidos blandos. La fascitis necrosante, denominada también gangrena por estreptococos hemolíticos, se define como una infección de las fascias superficiales o profundas que recubren los músculos de una extremidad o del tronco. La fuente de la infección puede ser la piel, los microorganismos se introducen en el tejido debido a un traumatismo, en ocasiones trivial, o la microflora intestinal. En este caso, los patógenos se liberan durante una intervención quirúrgica abdominal o de una fuente intestinal oculta, como un absceso diverticular o del apéndice. El lugar de la inoculación quizá no sea evidente y, a menudo, se encuentra a cierta distancia del sitio de afectación clínica. Por ejemplo, la introducción de microbios por un traumatismo leve de la mano puede asociarse a la infección clínica de los tejidos que recubren el hombro o el tórax. En los casos relacionados con la microflora intestinal, la infección suele ser polimicrobiana y estar provocada por una mezcla de bacterias anaerobias, como Bacteroides fragilis o estreptococos anaerobios, y por microorganismos facultativos, en general, bacilos gram-negativos. Los casos que no guardan relación con la contaminación por microorganismos intestinales son causados a menudo por estreptococos del grupo A. Solos o combinados con otros patógenos, casi siempre, Staphylococcus aureus. En general, los estreptococos del grupo A participan en alrededor de 60% de los casos de fascitis necrosante. El inicio de los síntomas suele ser bastante agudo y está caracterizado por dolor intenso en el lugar afectado, malestar general, fiebre, escalofríos y postración general. En la exploración física, en especial al principio del proceso, no se observa ningún dato sorprendente, solo eritema mínimo de la piel. El dolor y la sensibilidad con la palpación suelen ser intensos. En cambio, cuando la celulitis es más superficial, el aspecto de la piel parece más anómalo, en tanto que el dolor espontáneo y con la palpación tiene carácter leve o moderado. A medida que avanza la infección, a menudo en cuestión de horas, la intensidad y la magnitud de los síntomas se agravan, las lesiones cutáneas se tornan más evidentes y aparecen un eritema oscuro moteado y edema. El dolor importante con la palpación de la zona afectada evoluciona hasta la anestesia, y la propagación del proceso inflamatorio produce el infarto de los nervios cutáneos. Aunque la miositis está causada casi siempre por una infección por Staphylococcus aureus, los estreptococos del grupo A ocasionan a veces abscesos de los músculos estriados, miositis estreptocócica, sin apenas afectar las fascias circundantes ni la piel de la superficie. La presentación suele ser subaguda, aunque también se ha descrito una forma fulminante asociada a intoxicación general, bacteriemia y una tasa de mortalidad alta.
La forma fulminante refleja la misma enfermedad subyacente observada en la fascitis necrosante, aunque en este caso el proceso inflamatorio necrosante se extiende hasta los propios músculos y no se circunscribe a las capas faciales. Tratamiento. Infecciones profundas de tejidos blandos. Si se sospecha la presencia de fascitis necrosante, está indicada una exploración quirúrgica temprana con fines diagnósticos y terapéuticos. La cirugía revela necrosis y la presencia de líquido inflamatorio en las fascias, por encima y entre los músculos, aunque no se detecta afectación de los propios músculos. El proceso se extiende a menudo fuera de la zona afectada y se precisa desbridamiento. El drenaje y el desbridamiento son básicos para tratar la fascitis necrosante. La antibiótico-terapia constituye un medio coadyuvante de utilidad, cuadro 143.3, pero la cirugía puede salvar la vida del paciente. El tratamiento de la miositis estreptocócica consiste en el drenaje quirúrgico, casi siempre mediante procedimiento abierto que permita valorar la magnitud de la infección y garantice un desbridamiento apropiado de los tejidos afectados, y la administración de dosis altas de penicilina, cuadro 143.3. Neumonía y empiema. Los estreptococos del grupo A. En ocasiones provocan neumonía, por lo general, en personas que antes eran sanas. Los síntomas aparecen súbita o gradualmente, y consisten en dolor torácico pleurítico, fiebre, escalofríos y disnea. Casi siempre se observa tos, aunque no es un rasgo destacado, y un 50% de los pacientes con neumonía por estreptococos del grupo A sufre un derrame pleural asociado. A diferencia de lo que sucede con los derrames paraneumónicos estériles característicos de la neumonía neumocócica, los que complican la neumonía estreptocócica casi siempre se infectan. Al principio de la enfermedad se detecta en la radiografía de tórax líquido del empiema, cuyo tamaño aumenta con rapidez. Esas acumulaciones pleurales deben drenarse, ya que tienden a enclaustrarse pronto, lo que se traduce en una reacción fibrótica crónica que debe eliminarse mediante toracotomía. Bacteriemia, septicemia puerperal y síndrome del choque tóxico estreptocócico. En los adultos, la bacteriemia por estreptococos del grupo A suele vincularse con infección local identificable, mientras que los niños pueden tener bacteriemia sin una infección focal relacionada. La bacteriemia sin una fuente identificada plantea la posibilidad de endocarditis, un absceso oculto osteomielitis. Hay varias infecciones focales secundarias a la bacteriemia estreptocócica, como endocarditis, meningitis, artritis séptica, osteomielitis, peritonitis y abscesos viscerales. Los estreptococos del grupo A provocan complicaciones infecciosas del parto, a menudo, endometritis y bacteriemia asociada. Antes del descubrimiento de los antibióticos, la septicemia puerperal obedecía a los estreptococos del grupo A, pero en la actualidad está causada con mayor frecuencia por los estreptococos del grupo B. Distintos brotes hospitalarios de infección puerperal provocada por estreptococos del grupo A se han atribuido a un portador asintomático, a menudo una persona presente en el parto. El microorganismo puede alojarse en la piel, faringe, ano o vagina. Al final de la década de 1980 comenzaron a describirse casos de infección por estreptococos del grupo A, vinculados a choque e insuficiencia de múltiples órganos. Este síndrome se denominaba síndrome de choque tóxico estreptocócico porque compartía algunas características con el síndrome de choque tóxico estafilocócico. En 1993 se definió el caso de síndrome de shock tóxico estreptocócico, cuadro 143.4. Las características generales de la enfermedad comprenden fiebre, hipotensión, deterioro renal y síndrome disneico. Se han reportado distintos tipos de exantema, aunque solo aparecen en raras ocasiones. Las anomalías de laboratorio consisten en una desviación notable a la izquierda del recuento leucocítico, en el que se detectan muchos granulocitos inmaduros. Hipocalcemia, hipoalbuminemia y trombocitopenia, que a menudo se agrava al segundo o tercer día de enfermedad. A diferencia de lo que sucede con los enfermos con síndrome de shock tóxico estafilocócico, la mayoría de los pacientes con síndrome estreptocócico sufre bacteriemia.
La infección asociada con más frecuencia es la de los tejidos blandos, fascitis necrosante, miositis o celulitis, aunque se han descrito otras muchas de tipo local, como neumonía, peritonitis, osteomielitis y miometritis. El síndrome de shock tóxico estreptocócico se vincula con una tasa de mortalidad mayor de 30% y casi todos los fallecimientos son secundarios a choque e insuficiencia respiratoria. Debido a esta evolución, de avance rápido y letal, es esencial reconocer este síndrome cuanto antes. Se aplicarán medidas enérgicas de sostén, consistentes en sustitución de líquidos, administración de vasotensores y ventilación mecánica, además de antimicrobianos. En los casos asociados a fascitis necrosante se efectuará un desbridamiento quirúrgico. Se ignora la razón exacta por la que determinados pacientes sufren este síndrome fulminante, aunque en los primeros estudios de las cepas estreptocócicas aisladas de estos enfermos se demostró un vínculo muy cercano con la síntesis de exotoxina pirógena A. Esta relación ha sido fluctuante en las series sucesivas de casos. La exotoxina pirógena A y otras exotoxinas estreptocócicas actúan como superantígenos para desencadenar la liberación de citocinas inflamatorias procedentes de los linfocitos T. La fiebre, el choque y la disfunción orgánica en el síndrome de shock tóxico estreptocócico quizá reflejen, por lo menos en parte, los efectos sistémicos de la liberación de citocinas mediadas por superantígenos. Tratamiento. Síndrome de choque tóxico estreptocócico. En vista de la posible función de las exotoxinas o de otras toxinas estreptocócicas en el síndrome de shock tóxico estreptocócico, algunas autoridades recomiendan tratar a los pacientes afectados con clindamicina, cuadro 143.3, ya que gracias a su acción directa sobre la síntesis proteínica interrumpe pronto la producción de toxinas con mayor eficacia que la penicilina, fármaco que actúa en la pared celular. Esa recomendación está respaldada por estudios de un modelo experimental de miositis estreptocócica, en el que los ratones tratados con clindamicina presentaron una tasa de supervivencia más alta que los que recibieron penicilina. No se cuenta con datos semejantes sobre el tratamiento de las infecciones humanas, aunque los análisis retrospectivos sugieren que el resultado mejora cuando los pacientes con una infección invasora de los tejidos blandos reciben clindamicina en lugar de algún antibiótico que actúa en la pared celular. Aunque la resistencia a la clindamicina es rara entre los estreptococos del grupo A. Menos de 2% en las cepas aisladas en Estados Unidos. En Finlandia se han documentado tasas de resistencia tan altas como 23%. Si se administra clindamicina como tratamiento inicial a un paciente en estado crítico, debe aplicarse también penicilina hasta que se conozca la sensibilidad antibiótica de la cepa estreptocócica. Se ha propuesto la administración de inmunoglobulina intravenosa como tratamiento coadyuvante del choque tóxico estreptocócico, cuadro 143.3. Es probable que los preparados a base de mezclas de inmunoglobulina contengan anticuerpos capaces de neutralizar los efectos de las toxinas estreptocócicas. En algunos informes aislados se han comunicado respuestas clínicas favorables a la inmunoglobulina intravenosa, pero aún no se han practicado ensayos controlados con esta modalidad terapéutica. Prevención. No se dispone comercialmente de alguna vacuna contra estreptococos del grupo A. Una formulación que consta de péptidos recombinantes que contienen epítopos de tipos de proteína 26M. Se analiza en ensayos en fases I y 11 en voluntarios. Los primeros resultados indican que la vacuna es bien tolerada y desencadena respuestas de anticuerpo de tipo específico. Las vacunas con una región conservada de proteína M, o una mezcla de otros antígenos de proteínas estreptococos del grupo A, conservadas se encuentran en las primeras fases de producción. Los contactos domésticos de individuos con infección por estreptococos del grupo A. Invasores, por ejemplo, Bacteriemia, fascitis necrosante o síndrome de shock tóxico estreptocócico, corren más riesgo de infección invasora que la población general. Se ha detectado la colonización faríngea asintomática con estreptococos del grupo A, hasta en 25% de las personas que han estado más de 4 horas en contacto con un caso índice.
Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades no recomiendan la profilaxis antibiótica de forma sistemática para los contactos de pacientes con enfermedad invasora, porque tal estrategia, de ser eficaz, requeriría el tratamiento de cientos de contactos para prevenir un solo caso. Cabe considerar profilaxis en contactos de casos inusualmente graves o en individuos bajo mayor riesgo de infección invasora. Estreptococos de los grupos C y G. Los estreptococos de los grupos C y G son bacterias beta-hemolíticas que en ocasiones producen infecciones humanas similares a las ocasionadas por los estreptococos del grupo A. Las cepas que forman colonias pequeñas en agar con sangre, menores de 0,5 milímetros, pertenecen al grupo de Streptococcus milleri, Streptococcus intermedius, Streptococcus anginosus vs Streptococcus viridans más adelante. En la actualidad, los estreptococos del grupo C y G de colonias grandes de origen humano se consideran una sola especie, Streptococcus dysgalactiae, subespecie X similis. Se les ha relacionado con faringitis, celulitis e infecciones de los tejidos blandos, neumonía, bacteriemia, endocarditis y artritis séptica. Asimismo, se ha reportado septicemia puerperal, meningitis, absceso epidural, absceso intraabdominal, infección de vías urinarias y septicemia neonatal. La bacteriemia estreptocócica por estreptococos del grupo C o del G a menudo afecta a pacientes con enfermedades crónicas y, cuando no hay una infección local evidente, es probable que reflejen endocarditis. La artritis séptica, que a veces afecta a múltiples articulaciones, complica la endocarditis o se desarrolla sin ella. Especies estreptocócicas distintivas del grupo C de Lancefield producen infecciones en animales domesticados, sobre todo caballos y ganado vacuno. Algunas infecciones humanas se adquieren por el contacto con animales o el consumo de leche no pasteurizada. Tales microorganismos zoonóticos incluyen Streptococcus X subespecies o Epidemicus y Streptococcus X subespecie X. Tratamiento. Infección por estreptococos de los grupos C y G. La penicilina es el fármaco preferente para el tratamiento de las infecciones por estreptococos de los grupos C y G. La antibiótico-terapia es la misma que para aquellos pacientes con síndromes similares provocados por estreptococos del grupo A. Cuadro 143, 3. Se debe administrar penicilina intravenosa, 2 a 4 millones de unidades cada 4 horas, a los individuos con bacteriemia o artritis séptica. Todos los estreptococos de los grupos C y G son sensibles a este fármaco, y casi todos se inhiben in vitro con concentraciones menores de 0,03 microgramos por mililitro. Algunas cepas muestran tolerancia. Aunque son inhibidas con concentraciones reducidas de penicilina, solo se destruyen con cifras mucho más altas. Se ignora la importancia clínica de la tolerancia. Dada la escasa respuesta clínica de algunos pacientes a la penicilina sola, algunos autores recomiendan añadir gentamicina, 1 mg por kilo cada 8 horas para los pacientes con función renal normal, para el tratamiento de la endocarditis o de la artritis séptica causada por estreptococos de los grupos C y G. No obstante, no se ha demostrado que el tratamiento combinado resulte superior a la penicilina sola. Los enfermos con infecciones articulares precisan a menudo aspiraciones repetidas o drenaje abierto y desbridamiento. La respuesta al tratamiento es lenta, en especial la de los individuos debilitados y la de los que presentan afectación de más de una articulación. La infección de las prótesis articulares casi siempre exige la extracción de la prótesis además de la administración de antibióticos. Estreptococos del grupo B. En un primer momento, los estreptococos del grupo B de Lancefield se identificaron como una causa de mastitis vacuna, pero desde entonces se han reconocido como una de las principales causas de septicemia y meningitis de los niños recién nacidos. Los estreptococo del grupo B son también causa frecuente de fiebre durante el parto y, en ocasiones, provocan infecciones graves que no guardan relación con el embarazo en personas adultas. Desde la instauración generalizada de la detección prenatal sistemática de estreptococo del grupo B, en la década de 1990, la frecuencia de infecciones neonatales por 1000 nacidos vivos, ha descendido de 2 a 3 casos hasta alrededor de 0,6 casos. Durante el mismo periodo se ha vuelto más común la infección por estreptococo del grupo B,
En adultos con enfermedades crónicas subyacentes. En la actualidad los adultos constituyen una porción más importante de las infecciones por estreptococo del grupo B, invasoras que los recién nacidos. El grupo B de Lancefield consta de una sola especie, Streptococcus agalactiae, identificada de manera definitiva con antisuero específico contra el antígeno del carbohidrato del grupo B, relacionado con la pared celular. Una cepa estreptocócica se puede clasificar de modo provisional dentro del grupo B, por las pruebas bioquímicas, como hidrólisis del hipurato sódico, resultados positivos en 99% de las cepas, hidrólisis de agar con esculina y bilis, 99 a 100% negativos, la sensibilidad a la bacitracina, resistencia en 92% de las cepas, y la producción de factor CAM, resultados positivos en 98 a 100%. El factor CAM es una fosfolipasa sintetizada por los estreptococos del grupo B, que se traduce en hemólisis sinérgica con la lisina beta producida por determinadas cepas de Staphylococcus aureus. Su presencia se demuestra por la extensión cruzada de la cepa analizada y de otra cepa estafilocócica adecuada en una placa de agar con sangre. Los estreptococos del grupo B, que causan infecciones humanas, están encapsulados por uno de 9 polisacáridos antigénicamente distintos. El polisacárido capsular es un factor de virulencia importante. Los anticuerpos contra el polisacárido capsular confieren protección contra los estreptococos del grupo B, del mismo tipo subcapsular, pero no cuando es diferente. Infección de los recién nacidos. Hay dos tipos generales de infección por estreptococo del grupo B, que afectan a los lactantes, y se definen por la edad del paciente en el momento de su aparición. Las infecciones de inicio temprano tienen lugar en la primera semana de vida y comienzan a una mediana de edad de 20 horas. Un 50% de estos lactantes presentan signos de enfermedad por estreptococo del grupo B, cuando nacen. La infección se contrae durante el parto, o momentos antes, de los microorganismos que colonizan el aparato genital materno. Según los estudios de seguimiento, 5 a 40% de las mujeres porta estreptococo del grupo B, en la vagina o el recto. Un 50% de los niños nacidos por vía vaginal de madres portadoras resultan colonizados, aunque solo 1 a 2% llega a sufrir una infección con manifestaciones clínicas. El parto prematuro y los factores de riesgo materno, parto prolongado, complicaciones obstétricas y fiebre materna, constituyen otros factores. La presentación de la infección de inicio temprano coincide con la de otras formas de septicemia neonatal. Los datos típicos comprenden apnea, letargo e hipotensión. Casi todos los lactantes con enfermedad de inicio temprano sufren además bacteriemia, entre la tercera parte y la mitad presentan neumonía o síndrome apneico y otra tercera parte tiene meningitis. Las infecciones de inicio tardío afectan a los lactantes de entre 1 semana y 3 meses de edad, y aparecen a una edad promedio de 3 a 4 semanas. El microorganismo infeccioso se adquiere durante el parto, como sucede en las infecciones de inicio temprano, o después, por el contacto con la madre o con el personal de la sala de recién nacidos que estén colonizados o por otra fuente. La meningitis es la manifestación más frecuente y en casi todos los casos se vincula con una cepa de tipo 3 capsular. Los lactantes presentan fiebre, letargo e irritabilidad, comen mal y sufren crisis convulsivas. Los otros tipos de infección de inicio tardío comprenden bacteriemia sin una causa identificada, osteomielitis, artritis séptica y celulitis facial vinculada a adenitis submandibular o preauricular. Tratamiento. Infección por estreptococos del grupo B, en recién nacidos. La penicilina constituye el tratamiento preferente de todas las infecciones por estreptococo del grupo B. Por lo general se administra un tratamiento empírico de amplio espectro para tratar la posible septicemia bacteriana, formado por ampicilina y gentamicina, hasta disponer de los resultados del cultivo. Cuando se detectan estreptococo del grupo B, muchos pediatras siguen administrando gentamicina junto con ampicilina o penicilina durante algunos días hasta observar una mejoría clínica. Los lactantes con bacteriemia o con infección de tejidos blandos deben recibir penicilina, 200.000 unidades por kilo por día en dosis divididas.
Para la meningitis, los lactantes menores de 7 días deben recibir 250.000 a 400.000 unidades por kilo por día divididas en 3 dosis. Y los lactantes mayores de 7 días entre 450.000 a 500.000 unidades por kilo por día divididas en 4 dosis. La meningitis se trata durante, al menos, 14 días por el riesgo de recidiva si se administran ciclos más breves. Prevención. La incidencia de infecciones por estreptococos del grupo B es excepcionalmente alta en los lactantes nacidos de mujeres con factores de riesgo. Parto prematuro, rotura prematura de membranas, más de 24 horas antes del parto prolongado, fiebre o corioamnionitis. La fuente habitual de los microorganismos que infectan a los recién nacidos es la vía del parto, por lo que se ha intentado prevenir las infecciones por estreptococos del grupo B, con la identificación de las madres portadoras de alto riesgo y la administración de distintas formas de antibiótico o inmunoprofilaxis. La administración profiláctica de ampicilina o penicilina a estas pacientes durante el parto ha reducido el riesgo de infección en los recién nacidos. Este método se ha visto entorpecido por las dificultades logísticas que plantea la identificación de las mujeres colonizadas antes del parto, dado que los resultados de los cultivos vaginales efectuados al comienzo del embarazo no sirven para predecir la condición de portadora en el parto. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades recomiendan realizar detecciones sistemáticas de colonización anogenital en las mujeres en las semanas 35 a 37 de embarazo, y obtener una muestra con hisopo del tercio inferior de la vagina y la región anorrectal para someterla a cultivo. En las mujeres con un cultivo positivo y en las que han dado a luz antes a un lactante con una infección por estreptococo del grupo B, o con antecedente de bacteriuria por estreptococo del grupo B, durante el embarazo, se recomienda quimioprofilaxis durante el parto. Las mujeres cuyo resultado del cultivo se desconoce y que comienzan con trabajo de parto prematuro, menos de 37 semanas, rompimiento prolongado de membranas, más de 18 horas, o fiebre durante el parto, o que tienen una prueba de amplificación de ácidos nucleicos para estreptococo del grupo B positiva durante el parto, también deben recibir quimioprofilaxis durante el parto. El esquema recomendado para esta quimioprofilaxis consta de 5 millones de unidades de penicilina G, seguidos de 2,5 millones de unidades cada 4 horas hasta el parto. Otra opción en las mujeres con antecedente de alergia a la penicilina que no tienen riesgo de padecer anafilaxis es la cefazolina. En las mujeres con antecedente de hipersensibilidad inmediata se puede administrar clindamicina o eritromicina, pero solo si se ha demostrado que las cepas clínicas son sensibles. Cuando no hay pruebas de sensibilidad o bien estas indican resistencia, se administra vancomicina. El tratamiento de todas las gestantes colonizadas o con factores de riesgo de infección neonatal se traducirá en una exposición de más de 30% de las embarazadas y los recién nacidos a los antibióticos, lo que implica un riesgo de reacciones alérgicas y de desarrollo de microorganismos resistentes. Aunque todavía se encuentra en fase de desarrollo, la vacuna contra los estreptococo del grupo B ofrecerá una mejor solución en el futuro. La transmisión de anticuerpos maternos a través de la placenta induce títulos protectores en el recién nacido, por lo que se intenta crear una vacuna contra los estreptococos del grupo B, que pueda administrarse a las mujeres en edad de procreación antes o durante el embarazo. Los resultados obtenidos en los ensayos clínicos en fase 1 con vacunas conjugadas con proteínas del polisacárido capsular de los estreptococo del grupo B indican que una vacuna conjugada y polivalente resultaría inocua y muy inmunógena. Infección de los adultos. La mayor parte de las infecciones por estreptococo del grupo B de los adultos guarda relación con el embarazo y el parto. La fiebre durante el parto, la manifestación más común, se acompaña a veces de síntomas y signos de endometritis o corioamnionitis, distensión abdominal y dolor del útero o los anexos con la palpación. Tanto los hemocultivos como los exudados vaginales suelen ser positivos. La bacteriemia a menudo es transitoria, pero a veces ocasiona meningitis o endocarditis. Las infecciones de los adultos que no guardan relación con el periodo puerperal afectan casi siempre a personas ancianas o con alguna enfermedad crónica de base, como diabetes mellitus o neoplasia maligna.
Entre las infecciones descritas con cierta frecuencia en los adultos están la celulitis y la infección de tejidos blandos, incluidas las úlceras cutáneas diabéticas infectadas, la infección urinaria, la neumonía, la endocarditis y la artritis séptica. Se han descrito también meningitis, osteomielitis y abscesos intraabdominales o pélvicos. Las recaídas o las recurrencias de infección invasora semanas a meses después de un primer episodio infeccioso se han documentado en cerca de 4% de los casos. Tratamiento. Infección por estreptococos del grupo B. En adultos. Los estreptococos del grupo B son menos sensibles a la penicilina que los estreptococos del grupo A, y exigen dosis un poco más altas. Los adultos con infecciones circunscritas graves, neumonía, pielonefritis, absceso, deben recibir dosis de alrededor de 12 millones de unidades de penicilina G al día, en tanto que aquellos con endocarditis o meningitis deben tratarse con 18 a 24 millones de unidades al día en dosis divididas. La vancomicina constituye una alternativa aceptable para las personas alérgicas a la penicilina. Estreptococos del grupo D. No enterocócicos. Los principales estreptococos no entéricos del grupo D, que causan infecciones en humanos antes se consideraban una sola especie, Streptococcus bovis. Los microorganismos incluidos en Streptococcus bovis se han reclasificado en dos especies, cada una de las cuales tiene dos subespecies. Streptococcus galloliticus subespecie Galloliticus, Streptococcus galloliticus subespecie Pasteurianus, Streptococcus infantarius subespecie Infantarius y Streptococcus infantarius subespecie Coli. La endocarditis causada por estos microorganismos a menudo se asocia a neoplasias del tubo digestivo, más a menudo carcinoma o pólipos del colon, pero también se informa en asociación a otras lesiones intestinales. Cuando se buscan lesiones gastrointestinales ocultas de manera cuidadosa, se observan anomalías en más de 60% de los pacientes con endocarditis por Streptococcus galloliticus o Streptococcus infantarius. A diferencia de los enterococos, los Streptococcus no enterococos del grupo D, como estos microorganismos, se destruyen con seguridad con penicilina como único fármaco, y la penicilina es el fármaco preferido para las infecciones que causan viridans y otros estreptococos. Streptococcus viridans. Comprenden muy diversas especies de estreptococos hemolíticos alfa y constituyen un grupo heterogéneo de microorganismos que son causales importantes de la endocarditis bacteriana, capítulo 123. Hay diversas especies de Streptococcus viridans, como Streptococcus salivarius, Streptococcus mitis, Streptococcus sanguis y Streptococcus mutans, que forman parte de la microflora normal de la boca, donde viven muy cerca de los dientes y las encías. Algunas especies contribuyen a la aparición de las caries dentales. Gemella morbillorum, antes conocida como Streptococcus morbillorum, se ha ubicado en un género aparte, junto con Gemella hemolisans, con base en los estudios de relatividad genética. Estas especies son similares a los Streptococcus viridans en lo referente al hábitat en el hospedador humano y las infecciones que producen. La bacteriemia transitoria por Streptococcus viridans producida por masticación, cepillado dental, uso de seda dental y otras fuentes de traumatismo leve, además de la adhesión a las superficies biológicas, explican por qué estos microorganismos causan endocarditis, figura 123, 1. También se aíslan Streptococcus viridans, que a menudo forman parte de una microflora mixta, de regiones de sinusitis, absceso cerebral y absceso hepático. La bacteriemia por Streptococcus viridans afecta con relativa frecuencia a los pacientes neutropénicos, en especial después de un trasplante de médula ósea o después de recibir dosis altas de quimioterapia antineoplásica. Algunos de estos individuos sufren un síndrome septicémico con fiebre alta y choque. Los factores de riesgo para la bacteriemia por Streptococcus viridans comprenden la quimioterapia con dosis altas de citarabina, el tratamiento previo con trimetoprim sulfametoxazolo con una fluoroquinolona, la administración de antiácidos o antagonistas de la histamina y la presencia de mucositis y neutropenia profunda. El grupo de Streptococcus milleri, denominado también grupo de Streptococcus intermedius o Streptococcus anginosus, consta de 3 especies que provocan enfermedades en humanos.
Streptococcus intermedius, Streptococcus anginosus y Streptococcus constellatus. Tales microorganismos se clasifican a menudo como Streptococcus viridans, aunque difieren de las demás clases en su perfil hemolítico, pueden ser alfa o beta hemolíticos, o bien no hemolíticos, y por las enfermedades que provocan. Este grupo causa a menudo infecciones supurativas, en especial abscesos del cerebro y de las vísceras abdominales, e infecciones relacionadas con la cavidad bucal o el aparato respiratorio, como absceso periamigdalino, absceso pulmonar y empiema. Tratamiento. Infección por Streptococcus viridans. Las colonias de microorganismos aisladas de los pacientes neutropénicos con bacteriemia suelen ser resistentes a la penicilina, por lo que, en principio, deben recibir tratamiento con vancomicina hasta disponer de los resultados de las pruebas de sensibilidad. Los Streptococcus viridans aislados en otras situaciones clínicas a menudo son sensibles a la penicilina. Las pruebas de susceptibilidad se deben realizar para guiar el tratamiento de infecciones graves. Abiotropia sp y Granulicatella sp, variantes nutricionales de los Streptococcus. Algunas cepas aisladas y cultivadas de la sangre de pacientes con endocarditis no crecen cuando se subcultivan en medios sólidos. Estas variantes nutricionales de los Streptococcus necesitan complementos de etioloformas activas de vitamina B6, piridoxal o piridoxamina, para crecer en el laboratorio. Se agrupan, en general, con los Streptococcus viridans porque causan tipos similares de infecciones. No obstante, según las comparaciones de la secuencia de ácido ribonucleico 16S ribosómico, se han clasificado de nuevo dos géneros independientes. Abiotropia, con una sola especie, Abiotropia defectivus, y Granulicatella, con tres especies que causan infección en humanos, Granulicatella adjacens, Granulicatella paraadjacens y Granulicatella elegans. Tratamiento. Infección por variantes nutricionales de Streptococcus. Los fracasos terapéuticos y las recurrencias parecen más frecuentes en los casos de endocarditis provocada por las variantes nutricionales de los Streptococcus que por los Streptococcus viridans habituales. Esa es la razón por la cual se recomienda añadir gentamicina, 1 mg por kilo cada 8 horas para los pacientes con función renal normal, al régimen de penicilina administrado para tratar la endocarditis debida a estos patógenos. Otros Streptococcus. Streptococcus suis es un patógeno importante del cerdo y se ha notificado que causa meningitis en humanos, a menudo en quienes trabajan con estos animales. Streptococcus suis es la causa más frecuente de meningitis bacteriana en Vietnam y ha sido la fuente de brotes en China. Las cepas de Streptococcus suis relacionadas con las infecciones humanas han reaccionado en general con el suero R de tipificación de Lancefield y a veces también con el de tipo D. Las cepas pueden ser alfa o beta hemolíticas, y son sensibles a la penicilina. Streptococcus iliae, un patógeno de los peces, se ha vinculado con infecciones de personas que han manipulado peces vivos o muertos en fecha reciente. La celulitis de la mano supone la forma más común de infección humana, aunque también se han descrito bacteriemia y endocarditis. Los Streptococcus anaerobios, o Peptostreptococcus, forman parte de la microflora normal de la boca, el intestino y la vagina. Las infecciones provocadas por los Streptococcus anaerobios se consideran en el capítulo 172.